Mismo que si entras en el canal de YouTube que es Radio Independencia Chaco, podés ver la transmisión que estamos haciendo. Josías, en el día de mañana se va a realizar la audiencia pública que fue postergada por la cuarentena para elegir al defensor del pueblo de la provincia del Chaco. Mañana, una jornada al menos extensa durante las mañanas, en principio desde las 8 de la mañana, tal vez 9 ya tengo entendido, lunes, martes y miércoles, perdón, 41 postulantes. Y la sociedad va a poder ser parte de esto. La sociedad va a poder ser parte de esto. ¿Por qué? Porque desde Lejilla y de Radio Independencia vamos a estar cubriendo como tema central esta oportunidad que tenemos nosotros de poder conocer a los postulantes y posiblemente a nuestros futuros defensores del pueblo. Recordemos que el cargo del defensor del pueblo se creó en nuestro país luego de la reforma constitucional de 1994 y basándose principalmente en la figura del ombudsman, que viene del derecho escandinavo. Si bien tiene algunas también influencias en el tribuno de la plebe de la antigua Roma, está fundamentalmente inspirado en la figura del ombudsman que viene del derecho sueco. Y ahora, Josías, tenemos el gusto de saludar a una de las candidatas para ser defensora del pueblo, una de las 41 candidatos que hay. Me refiero a la doctora Celeste Arias. Hola, doctora, muy buenos días. Federico y Josías, la saludamos aquí en FM Independencia. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes por la oportunidad de que, bueno, el pueblo también pueda conocerme, escucharme un poquito de mi historia de vida, de mi trayectoria y también de mis ejes estratégicos, cómo me gustaría a mí plantear si llegara a quedar en el puesto de defensora del pueblo, ¿no? Este puesto tan hermoso, tan amplio y que, como yo digo, solamente puede ser dado en un Estado de Derecho, en un Estado democrático. Celeste, ¿qué la motivó para postularse? Bueno, es que también pasa con un poquito como mi historia de vida, ¿no? Yo siempre tirada al lado de los derechos sociales, de las personas más vulnerables que, bueno, se dice personas vulnerables, pero yo las llamo personas que las vulneraron, fueron vulnerados sus derechos, ¿no? Porque el Estado y nosotros, la sociedad, en parte siempre los pusimos en ese estado, no es que uno nace vulnerable. Me motivó eso, la justicia, el deseo de justicia, de poder defender al pueblo, los derechos y garantías son hermosos, pero para poder ejercerlos plenamente hay que conocerlos. Y hay grupos, sectores o naciones que necesitan de una contención, de una ayuda, de ir de la mano, de alguien que los defienda y garantice el cumplimiento real y efectivo de esos derechos, ¿no? Que en la letra de nuestra Constitución o leyes son tan hermosos, pero por ahí cuesta un poco llevarlos, ejecutarlos, llevarlos a la práctica, a la vida real. Claro. Eso fue lo que me motivó y bueno, el amor a mi sociedad, a mi pueblo, eso. La fuerza, la energía que le pongo día a día y que siento que tengo esa fuerza, esa convicción de que hay que meterse en estas oportunidades, hay que aprovecharlas. Si se abrió una postulación, yo tenía que mínimamente postularme, ¿no? Doctora, ¿por qué es importante el cargo de defensor del pueblo? ¿Qué puede concederle, qué puede atribuirle este organismo a la ciudadanía, al pueblo del Chaco? Y la verdad que es muy importante. Como te digo, para mí es una de las instituciones más importantes porque abarca, es muy amplio. A veces cuando me preguntan de qué puntos estratégicos quiero hablar, es como, se me vienen tantas cosas, tantas a la cabeza, tantos grupos vulnerados, tantos derechos a los que falta acceder todavía, ¿no? Como sociedad, y creo que eso es lo maravilloso y lo importante de esta figura que es transversal, es una figura se podría decir, de contralor del Estado, ¿no? Porque es como acompaña y accede las peticiones y las solicitudes del pueblo. Lo importante de esta figura, para mí, es saber escuchar al pueblo, interpretar a tu pueblo, ¿no? Porque distintos sectores de la sociedad o grupos tienen distintas necesidades que necesitan ser atendidas en forma rápida, efectiva, ágil. Y eso es un poco también lo que me gustaría plantear como plataforma, ¿no? Esta pandemia vino si bien es una crisis mundial,
yo siempre digo que de las crisis es donde uno se transforma, tiene que sacarlo, se tiene que salir más fuerte de las crisis, porque si no, fueron en vano. Y me parece que no es ese el objetivo. Entonces creo que fundamental utilización, por ejemplo, de todas las plataformas digitales que vimos en este boom ahora, en esta cuarentena, para poder contactarnos con nuestros familiares, utilizarlas para acercarnos al pueblo, para hacerlo más fácil. También, por ejemplo, con las personas del interior, que muchas veces se ven, ya sea geográficamente o económicamente, limitado al poder acceder a la institución de Defensoría del Pueblo, y esto nos va a acercar, si bien no es una manera física, real, de una manera emocional, que es lo que importa. Yo creo que necesitamos un defensor del pueblo que sea sensible, a las necesidades de las personas. Eso es lo fundamental. Doctora, hablando de eje estratégico, ¿cómo entiende usted que se está administrando en este tiempo la crisis sanitaria, la cuarentena? Si bien hoy hablábamos fuera del aire que hay derechos contrapuestos, por ejemplo el derecho a la salud, como el derecho a trabajar, el derecho a moverse, a moverse, a transitar, ¿cómo y los derechos económicos también? Una crisis sanitaria, una administración de la cuarentena que, si bien está arrojando en comparación con otros países resultados muy buenos, positivos desde el punto de vista sanitario, ¿cómo entiende usted que repercute en la economía, en lo social, teniendo en cuenta que nuestra provincia es muy frágil social y económicamente? Sí, la verdad que sí. Primero, contextualizar en el momento histórico que estamos, no podemos analizar una situación sin remarcar que estamos viviendo mundialmente una situación histórica horrible, porque si bien tenemos que sacarlo mejor, esto nos va a traer muchas consecuencias psicológicas, sí, sociales, ni hablar económicas, y ni hablar de las personas que pierden sus familiares, que es una pérdida irreparable, ¿no? Entonces, teniendo todo en cuenta, todo eso, que es algo nuevo, algo que tuvimos que, como yo digo, como sociedad o como funcionarios, cada uno en su lugar y desde su poca ayuda o mucha que pueda ofrecer, intentamos darle combate a esto nuevo con las poco conocimiento y herramientas que tenemos. Y bueno, esta pandemia vino para mí a marcar la importancia de un ministerio de la salud pública que necesita ser fortalecida, rebustecer eso, es muy importante. Vino a marcar la importancia de una salud pública fuerte y que creo que mundialmente flaqueó, pero porque esta pandemia vino a arrasar con todo, y evidentemente vino a arrasar con todo. Y la economía, si ya estaba tambaleando, creo que por eso lo que planteo también como uno de mis puntos, no quiero adelantar mucho lo que voy a hablar mañana, pero uno de mis puntos ejes de grupos vulnerables me parece que son las personas que no tienen acceso a la vivienda, que no tienen acceso a la nutrición básica y que no tienen, o las personas en situación de calle, que es indigencia absoluta y total. Eso me parece que no podemos seguir haciendo, porque estamos hablando, por ejemplo, del acceso a la salud, pero estas personas no tienen ni acceso a derechos básicos fundamentales, como ser la alimentación o un techo, una vivienda, ¿no? Claro. Entonces, falta mucho por trabajar, y creo, en cuanto a vulneración de derechos y garantías. Creo que eso es lo más fascinante de este lugar, de este puesto, que hay mucho por hacer primero, que es un desafío hermoso y enorme, y también que es muy amplio y puedes ayudar a muchas personas, a muchos grupos de personas distintos que están, como yo siempre digo, no son números, las personas vienen con dolores y falencias y angustias. Cuando una persona te dice que tiene vulnerado un derecho, te está hablando de que tiene un dolor detrás, una historia, es una persona que te viene a contar algo que le duele, algo que le pasa. Entonces eso, primero, como hablábamos fuera del aire, es verdad, no generalizar, tomar en cuenta a las personas, analizar cada situación en particular. Por eso vuelvo a lo que me preguntaste y digo que hay que analizar toda esta cuestión económica en el contexto de pandemia. Y estamos viendo ya los resultados económicos catastróficos, pero bueno, yo me imagino que como sociedad tenemos que reinventarnos. Hay que reinventarse para fortalecerse. Creo que
si los funcionarios son los que tienen que primero dar el ejemplo de fortaleza y por supuesto somos seres humanos con falencias, con errores y con debilidades. Eso todos los seres humanos lo tenemos, pero creo que lo importante es como si vas a ocupar un cargo, es estar fuerte para poder ayudar al que te necesita, que es tu pueblo en este caso, ¿no? Doctora, ¿qué le diría a ese sector de la población que no sé si será la mayoría o una franja importante que ya no cree más en la política, que está cansada, que el defensor del pueblo no va a ayudar? ¿Por qué? Porque no ayudó antes. Ahora tenemos defensor del pueblo de Resistencia, tenemos defensor del pueblo de los niños, tenemos defensor del pueblo a nivel provincial, pero dicen no. Tantas votaciones, tantas elecciones, el año pasado votamos al menos 5 o 6 veces y parece que seguimos igual o peor. ¿Qué le diría a esa gente que ya no cree en la política? Y que hagan como yo, que por ahí es importante también meterse, ¿no? Intentarlo. Yo soy una simple ciudadana, bueno, vos me conocés, estudiamos juntos en la facultad de la Universidad Nacional del Nordeste, hace algunos años. Sí, no digamos los años. Sí, no digamos mejor los años. Creo que lo importante es confiar en que hay personas honestas y hay personas que realmente aman el derecho y aman su pueblo, y hay muchas personas así. Yo tengo la suerte de conocer muchas personas así, y que apoyemos a esas personas y que sigamos confiando en las instituciones, porque la política es hermosa. Muchas veces se dice que la política es sucia. La política no es sucia, la política es todo es política. Yo hablando hago política en todo momento, todo es política. Lo que pasa es que muchas veces la política es utilizada como una herramienta para el interés propio, ¿no? Y es una herramienta en realidad hermosa siempre cuando está volcada al servicio público, porque esa es la idea de la política, estar volcada al servicio público incansablemente, con todas tus energías, con todo tu amor, tu cuerpo y todo lo que tengas para aportar, tus herramientas, tus conocimientos, en este caso míos, pocos, muchos jurídicos, todo tiene que estar al servicio de mi pueblo si yo quiero ocupar un cargo, en este caso la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que es tan amplia y tan hermosa. Me parece eso, que confíen en que hay personas buenas, que yo creo que la población es inteligente también, sabe detectar, que aprendan a mirar a los ojos a sus políticos, a sus funcionarios, que a ver, los ojos no mienten. Creo que se puede ver el alma y que, bueno, un poco trillada mi frase, pero creo que es importante eso. El pueblo tiene que aprender a sentir más que ver y juzgar lo que dicen. Yo creo que se trasciende la pantalla, trasciende cuando una persona es buena y honesta, y hay que tratar de apoyar a esas personas. Eso, tratar de apoyar a esas personas. Doctora. Sí. Sí, ¿cómo está notando que están viviendo las mujeres, especialmente esta situación de encierro, y quizás muchas con una persona que es violenta, y algunas hacen la denuncia y otras quizás por una cuestión de miedo, o porque no saben el instrumento que existe actualmente, no hacen la denuncia? ¿Usted cómo ve esta situación y qué propone para mejorar la calidad de vida de estas personas? La violencia de género. Bueno, un tema que me llega mucho, que me conmueve porque soy mujer, que supongo que debe ser por eso, y porque me empoderaron, las mujeres, las hermanas te empoderan hasta para postularte en cargos así, ¿no? Vos podés lograrlo, tenés las mismas condiciones. Creo que la violencia de género, esta pandemia vino a demostrar algo que ya estaba, vino a como profundizarla, ¿no? Porque ya existió siempre. Hace unos años se empezó a visualizar la existencia de esa violencia. Yo creo que existió siempre, nada más que antes se ocultaba, era como una vergüenza. Vamos avanzando de a poco, en las leyes también. Bueno, como abogadas sabemos los abogados que nuestras propias leyes antes nos violentaban, eran violentos de género, porque yo siempre digo, hay que estudiar un poco la historia argentina y de las leyes para saber que muchos desconocen que existe la violencia de género, muchos desconocen que existe una desigualdad, porque la violencia de género no es solo que la persona te pegue, sino la sociedad muchas veces te violenta cuando te margina y te discrimina. O sea, es mucho más amplio porque el que te peguen ya sería el último estrado de la violencia, lo más bajo, lo más inmune. Lo más inmundo. Creo que hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en cuanto a la información,
pero me parece muy importante hablar de la hermandad, del empoderamiento, porque creo que antes las mujeres también eran golpeadas, pero se guardaban, se escondía, era un secreto de familia, y hoy en día las mujeres pueden hablar. Pero esto es un trabajo previo de todas nuestras ancestras que trabajaron para demostrarnos que no era normal, no es normal que un hombre te pegue, no es normal que vos tengas que dedicarte, no naciste ama de casa, no tenés cualidades físicas especiales como para lavar la ropa y cocinar, ¿no? Entonces todo eso fueron de a poco. Yo siempre hablo de una caída de vendas, yo tuve esa caída de vendas porque también estuve del otro lado con el dedo juzgador, y creo que de eso se trata, ¿no? Todos somos ignorantes de la palabra ignorar, ¿no? Todos ignoramos. Y creo que es muy importante el conocimiento empodera, libera. Creo que trabajando primero con el conocimiento podemos liberar a muchas mujeres que se encuentran en esa situación. Y trabajar con las instituciones ya existentes. Hay un vacío. Yo empecé trabajando con mujeres con violencia de género que atravesaban esa situación cuando bien me recibí. Por una cuestión de casualidad y que justo me empecé a especializar en eso y una cosa llevó a la otra y me llevé clientes y me llevé amigas porque muchas veces también necesitan una contención que no encuentran en su grupo familiar se cierra como un círculo que las pone en un círculo vicioso, ¿no? En el círculo de la violencia de que no pueden salir. Entonces hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la educación, en cuanto al empoderamiento y en cuanto a la institucionalmente hablando, ¿no? Hay un vacío que es cuando ya se hace todo lo legal y faltarían, o sea, ¿dónde se va esa mujer que tiene hijos? Es difícil, ¿no? Es difícil tomar esa decisión cuando no tienen un trabajo, porque muchas veces también el círculo de la violencia hace que la mujer no pueda salir de la casa ni para trabajar, entonces no tiene dinero, no tiene recursos, hasta a veces del interior no tiene familia, no tiene amigos acá a quien recurrir. Y creo que es importante armar una red. Tampoco no quiero hablar mucho de mis ejes que voy a hablar mañana, pero armar una red de contención entre mujeres creo que es fundamental y institucionalmente, sostenidos institucionalmente, ¿no? Me parece eso muy importante. Doctora, una última pregunta de nuestra parte. ¿Cómo va a ser su jornada el día de mañana? Hay una audiencia pública en la Cámara de Diputados. Sí. Espero no estar nerviosa, pero bueno, a mí me convocan, por supuesto, con el tema del protocolo por COVID. Convocan a 10 personas. Van entrando a 10, ya me tocó, creería yo que el segundo turno, porque es de 8:30 comienza, a 9:30 es mi turno, y creo que va a ser una jornada donde vamos a ver un montón de postulantes a este maravilloso cargo, que lo que más espero y deseo es que gane que ocupe ese cargo la persona más idónea, sí. La persona pero idónea no solamente en conocimientos, idónea humanamente, porque para este cargo me parece que se necesita tener mucha humanidad, sí. mucho corazón. Creo que es necesario eso, es necesario y que tenga mucha fortaleza, porque es un lugar también duro, ¿no? Porque muchas veces tenés que controlar al Estado, sí. Muchas veces que está vulnerando los derechos de los ciudadanos, entonces tenés que ser fuerte, tenés que tener convicciones, y bueno, espero que la jornada de mañana sea así, bendecida, que no esté nerviosa, que gane el mejor. Doctora Celeste Arias, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros y también de parte de la radio, de Legislar, le deseamos lo mejor y que pueda ser un proceso de selección óptimo y que todos podamos disfrutar de este proceso que es transparente y que podamos ir conociendo a nuestro próximo defensor del pueblo. Muchísimas gracias, Celeste. Bueno, gracias a ustedes, les mando un beso enorme y bueno, mañana nos estaremos escuchando. Hasta luego, Celeste, muchos éxitos. Dialogábamos con la candidata a defensora del pueblo, la doctora Celeste Arias.